Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en Colosenses y estamos en los punto final de esta carta extraordinaria que el Rab Shaul escribiría a los colosenses y que consecuentemente ha dejado mucha, pero mucha reflexión en nuestra vida. Bueno, nos damos a la tarea, estamos en 4:7 y dice: de todos mis planes os lo hará saber Tíquico, el hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Adón, el cual envía a vosotros con Onésimo, amado y fiel hermano, y que es uno de vosotros. Para esto mismo, para que conozcáis de todas mis cosas y consuele vuestros corazones todo lo que está pasando por acá, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el primo de Barnabá, acerca del cual habéis recibido instrucciones orales, si fuere a vosotros recibirle, y Yeshua, llamado el Sadek, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido un consuelo para mi alma. Os saluda Epafras, uno de vosotros, siervos de Mashiach, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y dispuestos completamente a hacer la voluntad de Dios. Porque de él doy testimonio de que tiene gran peso en su alma por vosotros y por los que están en la Odisea, los que están en Hierápolis. Os saludan Lucas, el médico amado, Demas saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la comunidad que se reúne en su casa. Cuando esta carta haya sido leída en presencia de todos vosotros, haced que también se lea en la congregación de los laodicenses, y que la que viene de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquiopo: mira que cumplan el ministerio que recibiste en el Adón. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Bueno, algunas recomendaciones finales, y también les hace saber de algunos de los siervos que estaban colaborando y que servían en las comunidades. Rab Shaul para estos tiempos estaba en la cárcel, estaba preso, estaba en situación difícil, muy difícil, y por eso es que escribía esta carta, porque él sabía que necesitaba dejar instrucciones a las comunidades, y le preocupaba a cada una de ellas en lo particular y cada hermano. En este caso, bendito sea el Eterno, porque él no solamente estaba rodeado de gente que verdaderamente tenía un corazón para Hashem, pero también que se dedicaba a servir, a orar, a visitar, a ayudar en lo que se podía, y también a poder instruir de muchas maneras y formas. Desde luego que esto nos hace mirar y ver la interés que tenía Rab Shaul. Te voy a decir, preso en la cárcel, ya en su segunda encarcelación, porque él tuvo dos. La primera que fueron de un tiempo no muy largo, pero que resultó con su liberación, pero posteriormente lo volvieron a tomar y lo metieron a la cárcel nuevamente, y de ahí salió solamente para el cadalso. Esto fue terrible, fue tremendo, y por eso dice que escribía la carta para que supiera noticias de él. Aquí no pone nada de lo que está pasando, solamente da algunas referencias, y dice que algunos hermanos que les visitan les harán conocidos y les darán a conocer las circunstancias y las situaciones que está pasando
no era nada fácil para Rab Shaul, imagínate nada más en la prisión. Y te voy a decir, pues la realidad es que no tenían de qué acusarlo, no había sustento para que lo tuvieran ahí, ni preso, ni mucho menos allá en Roma. Sin embargo, esto se hizo, y con alevosía, con ventaja, con muchas cosas, lo sacaron porque no tenía ningún delito, pero después lo volvieron a meter porque la influencia que tenían los judíos no nezaritas era fuerte, y aparte el imperio empezó a ver a Rab Shaul como un enemigo, que pudiera crearles problemas, porque muchísima gente también le conocía, y muchísima gente le seguía, y entonces ellos en un determinado momento, no por algo que haya hecho, sino porque decidieron deshacerse de él, lo asesinan prácticamente. Y esto es precisamente lo que pasa. Habla de Lucas, ¿se acuerdan de Lucas, el sobrino de Gilel? No, de Silas, perdón. Entonces, que los había abandonado en el camino, por precisamente cuando iban a ministrar y llevaban pues llevaban el conocimiento del Dios vivo y del Mashiach de Yeshua, y él se acobardó en el camino, y entonces Rab Shaul, él se vuelve, por cierto, se regresa, y siguen Silas y él, Rab Shaul. Cuando regresan, después de unos días, regresan, unos meses, pasaron las cosas, y de nuevo tienen que volver a regresar, y entonces se le insinúa el tío de Marco, ¿cómo se llama? Su tío le insinúa a Rab Shaul que lo trajeran de nuevo, y Rab Shaul se opone a todo, con todo. Le dice: Marcos no va, y no va. Y entonces eso creó una discusión entre ellos, y también causó su separación. Silas se fue por un lado, y Rab Shaul tomó otro camino y llevó consigo otro. Entonces esto es muy tremendo, porque al final del día te voy a decir que Marcos, al final, dice Rab Shaul, escribe y dice: y envíenme a Marcos porque me es útil para la obra. Después de que se acobardó, después de que los dejó, una gran enseñanza, y la gente cambia. La gente necesita convicciones. La gente a veces no funciona porque le faltan convicciones, porque su fe está endeble y no da para más. Y era natural. Imagínate, Rab Shaul, un hombre de gran interés y convicción, no era un chamaco, era un hombre ya bien desarrollado, bien dado, y confrontaba todas sus situaciones, todas sus circunstancias, las enfrentaba, no les daba la espalda ni se escondía, sino las enfrentaba de cara. Y entonces, pues imagínate nada más todo esto de que luego lo apedreaban, lo vareaban y los perseguían para matarlos. Imagínate, pues Marco, tiernito todavía, no aguantó, y entonces regresó. Y entonces, pues esa es una de las cosas interesantes, porque ya aquí Rab Shaul les dice que les va a enviar a Marcos también, y esto habla precisamente de ese cambio sustancial que tuvo este hombre en su vida, y que ayuda mucho a entender a muchos que al principio no tienen esa chispa, esa fuerza para despegar, pero que se adquiere en el camino. Por otro lado, nos habla de algunas comunidades como la Odisea, que no, y habla de cartas enviadas allí a la Odisea, y que de alguna manera en su momento se tenían, pero después se extraviaron, se perdieron.
Rab Shaul, por ejemplo, se menciona que, por ejemplo, hubo también una tercera carta a los Corintios, y entonces hay otras cartas que, si el Eterno permite, pudieran aparecer todavía, pero nos deja en una perspectiva muy interesante, porque ciertamente había más riqueza de conocimiento que Rab Shaul había dejado a través de las cartas, y estas cartas eran enviadas específicamente a una comunidad, pero servían para edificar a los demás, y por eso pedía que se leyeran en las otras comunidades. Esto es algo muy importante, dado que Rab Shaul ya no podía estar con ellos, y él sabía que pronto iba a ser sacrificado, y por lo tanto su interés era que pudieran asentar su fe, fortalecer su fe y crecer en el conocimiento de Dios Altísimo y del Mesías de Israel. Eso es lo que les importaba de una manera extraordinaria, que no dejaran el camino como mucha gente hace. Conoce la verdad, conoce de Yeshua, y muchas veces, aún a pesar de las circunstancias, de la revelación que el Eterno les ha dado, se olvidan de este conocimiento y se apartan y vuelven muchas veces al mundo, tristemente. Una vida extraordinaria la de Pablo, una vida que deja un sabor de fidelidad, de lealtad, de un hombre sabio, entendido en las cosas del Eterno, que sabía, que entendía, que había recibido una gran revelación de lo alto, y que tuvo y tenía la responsabilidad de darlo a conocer a las comunidades. ¿Y qué nos deja para nosotros en la reflexión? Mirar que hay hombres fieles llamados por el Eterno, y que el Eterno nos quiere hacer hombres y mujeres fieles llamados por Él para servirle verdaderamente, adquiriendo esa madurez que se necesita para servir. No es nada más decir voy a hacer o voy a servir, no, se necesita madurez, se necesitan muchas cosas, y desarrollar las virtudes como la perseverancia, como la paciencia. Imagínense que Rab Shaul, en un momento dado, toda la oposición que encontró, y a pesar de ello, variadas, apedreadas, lo latiguearon, no, lo vituperaban, le hablaban mal, y todo aquello era para decir, bueno, pues ya no, hasta aquí. Sin embargo, continuó toda su vida, y ya incluso en la cárcel hay gente que lo aprecia mucho, pero hay muchísima gente que no lo quiere. Como diría el dicho coloquial, no somos monedita de oro, y ciertamente casi por lo regular la gente toma una posición porque tiene ciertos intereses, como fue el judaísmo sin Yeshua. Tenían el interés de desbancar, de destruir la reputación de Yeshua, y consecuentemente, ¿cómo lo harían? Destruyendo la reputación de sus siervos, en este caso de Rab Shaul, acusándola falsamente de muchas cosas que de ninguna manera cometió. Bueno, esto es la reflexión, y siempre vamos a encontrar incluso acusaciones falsas, o a veces ciertas cosas verdaderas pero pervertidas, llevadas a extremos o situaciones para poder de alguna manera atacar y desanimar al que vive con la convicción de conocer y saber que hay un solo Dios verdadero, y que lo da a conocer, que no se lo calla, sino que lo comparte. Que así sea en tu vida, mi querido hermano y hermana, y también que entendamos que separados de Él nada podemos hacer, y que ciertamente Yeshua es el Mesías de Israel, y que por nada en el mundo debemos nosotros vender, dejar o cambiar nuestra fe
en el eterno que Yeshua es el Mesías. Que estén muy bien. Shalom, shalom.